Tengan muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, doctor. Bueno, Sería tan amable de empezar con la primera oración, el hermanito Ediberto Arcaya, dice. Hola, ¿me escuchó, Hermanito hermano? Ediberto. Ya, hermanita. Ajá, una hembra. ¿Podría ser usted nuestra oración? Sí, Y permíteme. Y el pensamiento espiritual sería por la hermana Aura, por favor. Su tiempo, hermanita. ya, hermana, para hacer la oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Padre Celestial, por esta oportunidad, esta actividad de conocernos más. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de poder ser partícipes, ¿no? En esta reunión virtual que tenemos de la AS y de poder compartir conocimientos con el doctor. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a poder seguir adelante. Bendiciones con inteligencia, sabiduría, para actuar siempre correctamente. Y te pedimos, Padre Celestial, que siempre nos des con tu Santo Espíritu en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Hermanita Aura, ¿está ahí? Sí, Emi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Hace ratito le pedí si podía usted conducirnos el pensamiento espiritual. A ver, no tengo la... Ya, por aquí busco. Bueno, gracias. Ya. Me avisas en qué momento, Emi. Ya. El tiempo es suyo, hermanita. Ya, gracias. Bueno, Hoy día he estado reflexionando en cuanto al himno Un pobre forastero. Es un himno muy hermoso que quisiera que lo lean y lo canten, que nos hace meditar, nos invita a meditar un poco más en cuanto a Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Y cómo nosotros podemos fortalecernos y enriquecernos si ayudamos a nuestro prójimo, ¿no? Pensando en el modelo de Jesucristo. Y sé que así nos acercamos más a él. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita Aura, por compartir su pensamiento espiritual, y a la hermanita, no sé cómo se llama, pero ahí dice Heriberto. Muchas gracias a ella por poder compartirnos la hermosa oración y ese precioso pensamiento espiritual. El tiempo es tuyo, amor. Bien, muchas gracias, amada Emita. Vamos ahora a proseguir con la programación, ¿no? Con esta actividad, y vamos a invitarlo pues en esta ocasión a nuestro buen hermano el doctor Ramón Jiménez desde México, ¿no? Que ha tenido la buena voluntad y destaco mucho el espíritu de servicio que tiene el hermanito Ramón. Gracias, hermanito, por apoyarnos. Dios lo bendiga. Su tiempo. gracias. Bueno, pues vamos a hacer que valga la espera por la demora en para esta presentación. Y porque la semana pasada de plano se me complicó y no pude, pero vamos a hacer que valga la pena. Ok. Bueno, hace rato me pidieron que hablara acerca del sistema osteomuscular
el sistema esquelético, musculoesquelético, tiene varios nombres, pero se refiere a huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, músculos, todo lo que permite que nos podamos mover y cambiar de posición y levantar cosas. Todo ese sistema que es la verdad muy, muy amplio, su conocimiento sobre este. Bueno, hay distintos, pero ese es el sistema. Cambio esto porque dice otras cosas. Este sistema como... bueno. No, es que... Este está... Perdón. Era esta diapositiva. Bueno, este sistema está compuesto por, como decía, huesos, músculos, ligamentos, tendones. También hay unas bolsas que permiten proteger a los tendones cuando hay lugares de mucho roce, como en las manos, en los codos, que esas bolsas son de soporte y evitan que se dañen los ligamentos y los tendones. Esas básicamente son las partes del sistema osteomuscular. Bueno, empezando por el tema de los huesos. Los huesos, hay de varios tipos de huesos, huesos cortos, huesos largos, huesos planos, ¿sí? Pero en sí los huesos tienen ciertas características. Tienen una capa, una cubierta, el hueso, de una lámina de células y de tejido que se llama periósteo, que recubre al hueso, ayuda como a protegerlo, tiene cierta flexibilidad, nutre al hueso, pero es un área que cuando se golpea esa área duele mucho, ¿no? Y luego ya hay, digamos que capas, pero ya sí son de láminas más duras que están formadas, entre otras cosas, por calcio, pero también por otras células, y por una matriz que es como un cemento, que es de colágeno, es una matriz de proteínas junto con el calcio que le dan la resistencia y la forma al hueso. Y en los huesos largos, en los huesos largos y cortos, hay unas pequeñas círculos, unas pequeñas, a lo largo del hueso que podemos ver aquí, ¿verdad? Que se llaman ostionas. Estas ostionas le dan la nutrición al hueso. Cuando no llega la circulación, cuando no llega, las arterias no llevan oxígeno a esta parte del hueso, aunque está duro el hueso y tiene calcio, tiene células vivas dentro del hueso. Si la circulación no llega y esas células mueren, todo este hueso que en parte es calcio, pero en parte también son proteínas que están formadas, que forman parte del colágeno, se empiezan a morir esas células y esas proteínas, y el puro calcio no es suficiente para que el hueso esté vivo. Entonces, esos huesos mueren. Entonces, esos huesos mueren, pero como aquí hay restos de células, pues esos huesos se pueden podrir, ¿verdad? Primero mueren y luego se pueden podrir. A ese proceso se llama necrosis. Entonces, eso pasa en ocasiones a personas que sufren algún traumatismo y se rompe alguna arteria o se tapa alguna arteria y no llega bien al hueso. Esa parte del hueso tiende a morir. Entonces,
Así es como está formado el hueso. Y luego, en ciertos huesos, hay un hueco que se llama médula ósea. En este hueco digamos, de puros huequitos, agujeritos, se rellena de células que forman nuevas células para que nutren a todo nuestro cuerpo, a nuestra circulación, ¿sí? Aquí podemos ver en esta parte, en la parte derecha de esta figura, se ven cómo están esas arterias delgaditas, esas arterias delgaditas que son las que nutren al hueso. O sea, el hueso es vivo, está duro, sí, pero es un hueso vivo que necesita circulación. Hay muchas células aquí que también le van dando forma al hueso. Hay varios, como les decía, varios tipos de hueso. Está el hueso que apenas en los niños chiquitos o en desarrollo se está formando el hueso, crecimiento. Pero también está el hueso ya del adulto, que hay dos tipos de hueso, el hueso compacto y el hueso esponjoso, dependiendo el área del hueso que estamos hablando. Entonces aquí donde les mostraba esa osteona, que es esa área del hueso que está nutrida por circulación y por células, ¿sí? Para que pueda estar nutrida esta zona. Y ahorita hablamos de las células. Y el hueso esponjoso, por ejemplo, en el hueso que va ese se llama fémur, que se conecta con la cadera. Este hueso tiene esta alineación del hueso, pero es un hueso esponjoso. Este es un hueso esponjoso, pero que está como en láminas, de cierta forma, como en los puentes que vemos que tienen cables que ayudan al puente a tener cierta resistencia. Así tiene también este hueso para que no se rompa, porque si no tuviera esas áreas esponjosas que dan como esa resistencia, con un golpe este hueso se rompería. De hecho, con golpes grandes, cuando personas caen paradas de una altura muy grande, puede romperse esta parte del hueso del fémur. Entonces, esos son los tipos de hueso que hay. Y esto de lo que voy a hablar es súper importante, porque de esto depende la salud de nuestros huesos, ¿sí? Como decía, en la parte del osteoma, donde ese círculo que veíamos ahí, adentro está lleno de estos células que se llaman osteocitos. Y estos osteocitos tienen la función de dar nutrición a esa zona del hueso, ¿verdad? Y si vemos, tienen unas como pequeñas ramitas que permiten llegar hasta diferentes zonas del hueso. Entonces, estas células son importantes y tienen que estar ahí. Si no le llega circulación y estas células mueren, el hueso en esa zona va a morir. Luego, en la parte externa del hueso, cerca del periósteo, esa parte del hueso que lo cubre, hay tres tipos de células. Las células madre, ¿sí? Que esas células madre se pueden convertir en osteoblastos o en osteoclastos. Esto es súper importante. Esto es súper importante, esto del que voy a hablar, porque depende de la salud de nuestros huesos. Cuando una persona se pega en una parte del hueso y el cuerpo detecta como que hubo una agresión en esa parte del hueso, se forma un callo para prevenir que en la siguiente vez que te golpees se vaya a romper el hueso. Entonces, es un mecanismo fascinante de lo perfecto que está hecho nuestro cuerpo, porque la célula empieza a formar ese callo para proteger al hueso, ¿sí? Entonces, aquí estas células van a formar más hueso y se forman así pequeños callos en esa parte del hueso para poderlo proteger. Entonces, a veces pensamos que, bueno, esos callos son malos, etcétera, pero es una forma inteligente del cuerpo para protegerse. Pero si la célula madre se convierte en osteoclasto, entonces el osteoclasto va a decir, espérame, formaste demasiado callo, eso está de más. Entonces lo que tiene que hacer el osteoclasto es, mira,
lo voy a rebajar para que quede normal ese hueso. O cuando ya no hay agresión, voy a rebajarlo porque ya no ocupas tener ese callo. Entonces, el equilibrio entre los osteoblastos y osteoclastos permiten que el hueso esté perfecto, ¿sí? Y las dos células son importantes que estén. Se necesita esta y se necesita esta. Cuando la persona tiene, eh, pues digamos que mucha oxidación celular, mucho daño en el sistema inmunológico, estos osteoclastos se activan más que los osteoblastos y entonces se empieza a carcomer el hueso. De hecho, el balance negativo de que es decir, que haya menos osteoblastos y más osteoclastos, son los que forman lo que es la osteoporosis. Sí, buena pregunta. ¿La hipotonía afecta a los huesos? Sí. Cuando una persona no se puede mover, está en cama o está en silla de ruedas o de plano no puede mover esa parte del cuerpo, em, el cuerpo dice, mira, ¿sabes qué? Ni te estoy usando, ¿sí? Ni te estoy usando aquí. Entonces, este calcio que tienes aquí, y no lo estamos usando, lo voy a empezar a quitar de aquí porque lo voy a ocupar en otro lugar. Entonces, los osteoclastos se activan, empiezan a carcomer el hueso y entonces mandan el calcio a otra zona. Y los osteoblastos dicen, bueno, pues sí, ¿para qué me ocupan aquí, no? Y entonces, sí, es cierto. El hueso empieza a degenerar, se empieza a hacer chiquito, se empieza a hacer más delgadito, pero es por esa situación. Pero sí, es cierto. La hipotonía causa el desbalance negativo en el hueso. Y podemos ver aquí en esta imagen, ¿ves? Cómo el osteoclasto carcome el hueso, lo va haciendo va escarbando el hueso, pero el osteoblasto va haciendo crecer más el hueso. Y el osteocito, ahí está, para nutrir todo el hueso, ya sea que sea poco o que sea mucho, el osteocito va a estar nutriendo a ese hueso, ¿sí? Entonces, ese es el balance en cuanto a los huesos. Ahora, hablando de los músculos, ¿verdad? Más bien de lo que quiero hablar más es de los tendones, porque de los músculos, pues son fibras que cuando se activan y se mueven, va a hacer un movimiento que ocupa para pues los movimientos que necesitamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los tendones. El tendón es la unión del músculo con el hueso. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, si se activan estos músculos y se jala el tendón, es la parte dura, esta parte dura, se jala el tendón, entonces el pie tiende a moverse, digamos que hacia abajo, ¿no? Se ponen de puntitas, entonces se tiene que activar este músculo para que te pongas de puntitas porque va a jalar este hueso hacia acá, ¿sí? Entonces es digamos que para esa función. Em, esto es súper resistente, pero en ciertos movimientos o ciertos golpes, este tendón se puede llegar a romper, ¿sí? Entonces, al, a- aquí vamos a analizar un poco sobre estos tendones. Los tendones están formadas por pequeñas fibrillas de proteína, que ahorita les muestro cómo son esas proteínas. Pequeñas microfibrillas que forman fibrillas estas fibrillas forman fibras, ¿sí? Y esto forma un haz que se llaman así, son en bloques de células, perdón, o como de tubos hechos de proteínas, ¿sí? También aquí tiene que haber células que nutran todo esto, ¿verdad? Pero estos son los tendones. Y aquí en los tendones, si vemos aquí en esta imagen, hay fibroblastos. Los fibroblastos van a formar fibra para que se esté formando este tejido, ¿sí? Estas fibrillas y van a hacer que siempre esté, digamos que lo que se vaya muriendo, se vaya haciendo
absorbiendo, esta siempre va a estar formando nuevas fibras para que funcione bien este tendón, lo mantiene firme. Si estos fibroblastos dejan de funcionar, el tendón empieza a debilitarse y rápido y fácilmente se puede romper. Entonces no siempre se rompen solo por el puro accidente, a veces se rompen porque estamos débiles. Entonces, cuando nosotros hacemos estiramientos, estas fibras, estos fibroblastos, forman más fibra y más resistente fibra. Entonces el ejercicio ayuda a fortalecer estos fibroblastos que ayudan a su vez a fortalecer estos tendones, ¿sí? Pero ese es como están formando esos tendones. Y los ligamentos son las partes que unen entre un hueso y otro. El ligamento une una parte del hueso y otro. Estos no se mueven, o sea, no tienen funciones, pero si el músculo dice, ¿sabes qué? Necesito estirar para que te pares de puntitas, entonces estira. Y el ligamento mantiene en su lugar los huesos, pero también permite cierta flexibilidad para que los huesos se puedan mover entre ellos y entonces permita cierto movimiento, ¿no? Hay lugares como la rodilla, que es una parte súper importante para nuestro cuerpo y nuestro movimiento, que ahí hay una estructura más complicada, pero en esta parte solamente son ligamentos que unen un hueso con otro, pero permiten movilidad. Si vemos los ligamentos, ya visto en el microscopio, se ven unas fibras parecidas a las que vimos del tendón, pero no de la misma forma, no con tanta flexibilidad como el tendón, no con tanta firmeza como el tendón, pero sí, estos fibroblastos van haciendo que se forme más tejido, y si llegamos a tener un esguince que se rompa pedacitos de estas fibras, los fibroblastos forman más fibra. Y aquí también hay fibrocitos que mantienen este ligamento funcionando bien. Entonces, en los tendones y en los ligamentos hay estas células que se llaman condrocitos, ¿sí? Y estos están formando el tejido que está entre ellas. Este tejido se llama matriz extracelular, o cemento, como yo le digo, o fibras de colágeno, etcétera. Ahorita les muestro más. Estos son los fibroblastos que hacen que se esté formando esa parte del tejido. Y si podemos ver aquí están los que se llaman condroblastos, que ayudan en una cierta parte de la articulación para que se forme más cartílago y también para que se formen más fibras de colágeno que le dan resistencia a esa zona. Así se ven las fibras de colágeno dentro de los ligamentos y los tendones que permiten darle cierta resistencia. Entonces aquí podemos ver cómo están formadas esas fibras, ¿sí? Y luego están entrelazadas y dan una resistencia increíble a nuestros tendones, ligamentos, etcétera. Esto muestra lo maravilloso que es nuestro cuerpo, que no fue hecho al azar ni de chiste, ni por evolución ni nada de eso. Fue hecho con toda la inteligencia de un Padre Celestial, que hace que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Ahora les decía que les iba a hablar de una conformación de algo que se llaman articulaciones, para que tienen ciertos movimientos y cierta fuerza que permite que esto esté funcionando. Entonces, si nosotros abrimos esta parte de esta articulación, por ejemplo, se llama cartílago, una parte que une con otra, por ejemplo, es el fémur. El fémur tiene esta parte dura, pero suave al mismo tiempo, ¿sí? Dura porque no está aguada, pero está, bueno, uno lo ve cuando comes pollo, y agarras el huesito del pollo, y luego hay una parte que bueno, si tienes mucha hambre, te comes toda la carne y agarras y te comes esa parte blandita que está en la punta de los huesos,
¿verdad? Está lleno de cartílago, ¿ok? Entonces, si vemos esta parte, esta es la parte de afuera, luego están unas fibras, que le dan cierta suavidad aquí al cartílago. Luego están estas fibras que forman nuevo cartílago, ¿sí? Entonces aquí hay fibroblastos, pero también hay condroblastos, perdón. También hay condrocitos que le mantienen con vida esta parte del cartílago, ¿sí? Y luego ya vemos cómo está el hueso acá en el fondo. En esta parte, en estas zonas, estas azulitas que se marcan aquí en la imagen, estas zonas de cartílago, sucede lo siguiente. Esta es la parte más externa, ¿sí? Y entonces aquí hay células madre que van formando condroblastos, que van formando todo el tejido, ¿sí? Hasta que se llegan a formar como condrocitos, que mantienen con vida toda la articulación, esa parte del cartílago. En los niños, en los niños en desarrollo, hay bastantes condroblastos porque se están formando, todavía sigue formándose y formándose esas articulaciones. Ahora, hablando del hueso, esto que decía aquí que el balance entre los osteoclastos y los osteoblastos, perdón, osteoclastos y osteoblastos, cuando una persona está en estado de oxidación, está en estado de degeneración, las células del sistema inmunológico le dicen a los osteoclastos, oye, pues, eh, pues, ¿sabes qué? Vamos a ocupar que te comas todo el hueso. Ah, pues yo me lo como, ¿no? O sea, el osteoclasto, para eso está, para comerse el hueso. Pero ¿por qué le pasaron esa señal al osteoclasto? ¿Qué sucedió en el cuerpo? ¿Por qué el osteoclasto empezó a formarse más? ¿Y por qué se empieza a comer el hueso? Bueno, ¿por qué? Porque es como la corrupción en un país o en una ciudad. Esa corrupción, hace que los policías, que son los células del sistema inmunológico, le digan al osteoclasto, ¿sabes qué? Aquí hay que comerse este hueso porque ese hueso genera muchos problemas. Y entonces los policías malos empiezan a cobrarle mordida a todo lo que está por ahí, a todos los carros que pasan. A ver, vamos a pararte. Usted cometió un delito. ¿Qué delito cometí? Pues, es que no prenden las luces de tu carro. Ah, Chihuahua, ¿cómo que no prenden? No, sí prenden. Ah, yo cuando venía no prendieron. Ah, entonces, ¿sabes qué? Te voy a poner una multa que es de $1000. Oye, pero yo no tengo para pagar esa multa. No, si no, ¿cómo te puedo ayudar? Como dicen los policías siempre, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? No, pues no sé cómo pues no me lo ponga la multa. No, no me estás entendiendo. ¿Cómo te puedo ayudar? Y así, ¿no? Ese tipo de corrupción que pasa que a lo mejor no pasa en Perú, pero aquí en México sí pasa, este, empiezan los osteoclastos, los policías malos, empiezan a comerse el hueso, ¿sí? Y los policías buenos, los osteoblastos, ahí están, esos, también se pueden corromper y formar de más callo, pero bueno, también es tanto es malo que se forme callo de más, como se empieza a comer el hueso, pero digamos que los peores policías son los que se están comiendo el hueso. Entonces, eso se llama oxidación celular. Y eso se los quiero mostrar en otra presentación, porque quiero hablar de lo que pasaría si estas células se empiezan a degenerar, si empiezan a causar problemas en el hueso. Lo mismo pasaría si estas células que están aquí, los condrocitos, dejan de formar cartílago. Si esas células dejan de formar cartílago, entonces los tendones y los ligamentos se empiezan a debilitar, ¿sí? Entonces, todo eso pasa cuando hay un proceso de oxidación celular, que ahorita les voy a explicar sobre ese proceso de oxidación celular, ¿sí?
Pero el desbalance es el que se pierde el control, porque nuestro cuerpo es tan perfecto que solo se arregla, pero el problema es cuando se sale de control. Cuando se sale de control, deja de repararse solo. Entonces yo quiero enseñarles cómo se puede salir el cuerpo de control y por qué es importante que nuestro cuerpo no esté en degeneración, no esté en oxidación, para que nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros huesos, nuestros ligamentos estén funcionando correctamente. Hay pacientes que que van conmigo a la consulta porque les duele la rodilla. Sí, ya los checo yo y tienen eh, checo y tienen dolor. No, ya checo y todo. Ya vi. Es degeneración de la rodilla. Entonces, ya muchos ya me conocen o los familiares que los recomiendan conmigo les dicen, mira, si vas con el doctor Ramón, sigue todo lo que te diga el doctor y esa rodilla se va a mejorar. Entonces también me los preparan a los pacientes para que vayan con confianza a la consulta, pero yo sí, sinceramente, siempre busco la manera de reparar la oxidación celular. Porque si yo le doy calcio, yo le doy glucosamina, yo le doy colágeno, pero se siguen los policías malos, entonces esa articulación pues va a seguir fallando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las personas? A ver si tengo una de la rodilla. Ahí está. ¿Qué pasa con las personas cuando les empieza a doler y doler y doler la rodilla? Les truena, les raspa la rodilla, les duele la rodilla cuando suben escalones. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Lo que está pasando es que este cartílago se empieza a degenerar y el líquido que debe haber aquí en la rodilla se empieza a perder. Entonces, esa rodilla empieza a tener problemas. Y unas cosas características que nosotros sabemos como médicos es que estos tendones que van aquí a la rótula y que pasan por aquí y también pasan para acá, que unen esta parte con el hueso y esta parte con el otro hueso, y los tendones que llegan aquí a la rótula, todos esos se empiezan a carcomer porque los osteoclastos se empiezan a reproducir y empiezan a carcomer todo esto que está aquí. Pero son los policías malos. Los policías malos empiezan a causar eso. ¿Por qué pasa conforme pasa la edad? Porque conforme pasan los años, la oxidación también va aumentando. Pero, por eso yo he tenido pacientes, bueno, tengo pacientes de continuo que van conmigo a consultar por temas de rodilla y yo les doy un tratamiento para poder retroceder lo que es la oxidación celular, para poder quitar lo que es que se esté carcomiendo el hueso. Y entonces, esas personas se les empieza a reparar la rodilla, ¿sí? Entonces, esas personas el dolor se les quita, la rodilla ya no se les inflama, si es el hombro también. ¿Por qué? Porque estamos revirtiendo la oxidación celular. Entonces, ahorita les explico cómo sucede la oxidación celular. Voy a poner otra presentación. Y ahorita les explico, bueno, voy a llegar hasta cierto punto hoy porque cuando estaba haciendo la clase, me di cuenta que para poder hablar bien del tema del sistema osteomuscular, necesito primero explicar esta introducción y luego poder explicar lo que es la osteoporosis, poder explicar lo que es la artritis, poder explicar, bueno, hay artritis y osteoartritis, entonces de eso también quiero explicar. Cómo podemos prevenir los esguinces. Entonces, del sistema osteomuscular voy a tener que dar varias clases. Entonces, hoy voy a hablar de una introducción de qué sucede, por qué se dañan las articulaciones y después voy a hablar de cómo podemos solucionarlo a la mejor manera, a la manera más natural posible. Esta imagen yo se las había mostrado antes, lo que ocurre en nuestro intestino cuando nosotros comemos mucha comida chatarra, mucha grasa mala,
mucha comida, con aceite, alimento chatarra de la tienda como papitas, hamburguesas, todo eso, pizzas, todo eso va formando un sarro. Y ese sarro, va formando bacterias. Entonces, una vez que ya ese sarro ya generó bacterias, generó inflamación, se mandan señales hacia la circulación. Más bien se mandan toxinas hacia la circulación, porque en lugar de absorber nutrientes, esas zonas del intestino que están llenas de sarro, solo emiten puras toxinas hacia nuestro cuerpo. Ahora, esas toxinas se llaman radicales libres, ¿verdad? Ahora vamos a ver un átomo normal, donde tiene protones y electrones de manera normal, ¿verdad? Esos tienen que estar equilibrados, la misma cantidad, para que pueda estar nuestras partículas, nuestros átomos de nuestro cuerpo funcionando bien. Ahorita les explico la pregunta que me están haciendo de las articulaciones. Bueno, entonces, las partículas normales, digamos, cuando yo como sano, como unas verduritas, como una fruta, entonces yo adquiero vitaminas que van hacia mi célula. Pero por otro lado, esta que está aquí en verde, digamos que son las toxinas de cuando yo como pura comida chatarra, ¿sí? Entonces, este se llama radical libre. Entonces, ese radical libre, ¿verdad? Está inestable. Entonces, para estabilizarse, lo que va a hacer es que le va a robar un electrón a los átomos que están normales y ese átomo se degenera. Pero como no se estabilizó todavía porque le faltan más electrones, le va a robar a otro átomo que está por ahí y entonces se estabiliza, pero dejó dos átomos dañados. Eso es un proceso de todas las toxinas que metemos a nuestro cuerpo. Eso pasa en nuestro cuerpo. Ahora, este que está a la derecha se llama antioxidante. Los antioxidantes, bueno, el radical libre ahí está, inestable, por eso está en color verde, pero los antioxidantes tienen bastantes electrones de más, ¿verdad? Cuando comemos muchas verduras y frutas, nos llenamos de antioxidantes. ¿Y qué pasa? Libremente le donan electrones a los radicales libres y entonces se estabilizan. Igual aquí vemos cómo a este otro también le dona y también se estabiliza. Entonces, si comemos sano, podemos revertir el daño de las toxinas que ya traemos en nuestro cuerpo, pero necesitamos también limpiar lo que es el intestino para que no siga mandando toxinas de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa en las células cuando hay muchos radicales libres? Las células tienen un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria produce energía, ¿sí? Entonces, y mitocondria igual a energía. Entonces, cuando hay muchas toxinas, muchos radicales libres, llegan a la mitocondria. Cuando hay poquitos, llegan a la mitocondria y no le afecta tanto. Pero si yo me la paso comiendo comida chatarra, entonces esas toxinas sí van a llegar a la mitocondria y van a impedir que se forme energía. Esas pequeñas bolitas amarillas que vemos del lado izquierdo, como son muchas bolitas amarillas, son energía, se llaman ATP. Son partículas que le dan energía a las células y a todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos llenamos de toxinas, ¿qué pasa? No tenemos energía. Y entonces la célula no tenía energía, empieza a dejar de funcionar. Y entonces esa célula se apaga o en lugar de funcionar mal, funciona causando daño a nuestro cuerpo, que eso sucede, por ejemplo, con el sistema inmunológico. Si eso pasa en el hígado, ¿verdad? Esas células empiezan a dejar de funcionar y tenemos un daño en el hígado. Si eso sucede en el riñón deja de funcionar. Si sucede en la piel, dejamos de sudar
Si sucede en los pulmones, nos enfermamos de los pulmones. Si sucede en el intestino deja de absorber nutrientes. Entonces se vuelve un círculo sin fin, porque comes comida chatarra, genera toxinas, y las toxinas también dañan al intestino, ¿sí? Entonces ahí están las células que producen esa sustancia. Ahora, les quiero mostrar, ahorita les contesto la pregunta que me están haciendo, pero les quiero mostrar un video. No, déjenme ver. Les quiero mostrar un video. Aquí. Listo, así les explico. Esas que parecen bombones son células, ¿sí? De alguna parte de nuestro cuerpo. Puede ser de las células del intestino. Vamos a pensar células del intestino. Entonces, dentro de esas células, si vemos hacia adentro, pues está todo lo interior de la célula. Ahí está el núcleo, ¿sí? Pero si ahí entran, vemos estos átomos, estos que les mostraba anteriormente, y vemos cómo están unidos con estos electrones, que son lo que le dan estabilidad a esas partículas que hay en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, el que tener la misma cantidad de electrones que protones, esas partículas le dan estabilidad a la célula. Pero si falta uno, entonces esos se convierten en radicales libres. Y entonces ese que está en rojo es un radical libre, que pues viene por comer mal, ¿sí? Medicamentos también son como radicales libres, y varias otras son causas. Y el riesgo que puede ocurrir si esos radicales están ahí, pues muchas enfermedades, pero incluyen la artritis, incluyen la osteoporosis, ¿sí? Entonces, una sustancia, una toxina, un radical libre, va enfermando a otras, como haciendo una cadena de daño de uno hacia otro, de uno hacia otro. Es como la manzana podrida, ¿verdad? Que va a podrir a las demás. Entonces, adentro del núcleo de nuestras células hay ADN. Si estos radicales empiezan a contaminar todo el ADN, entonces la célula pues deja de funcionar. O si estos llegan a las mitocondrias, dejan de producir energía. Y vemos cómo esa célula se apaga, se empieza a dejar de funcionar. Y vemos cómo empieza como manzana podrida a podrir a otras células y entonces se llena de oxidación y oxidación y ya se forma todo un órgano, un tejido enfermo, ¿sí? Todo por nuestras decisiones de lo que comemos, ¿verdad? O no comemos, porque podemos pensar que comemos sano, pero no comemos frutas y verduras. Entonces, ¿dónde están los antioxidantes que ocupamos? ¿Sí? Aquí están algunos de los antioxidantes que se conocen. Pero lo mejor es comer frutas y verduras, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo los antioxidantes tienen bastantes electrones de más y esos los pueden donar y hacen que se eliminen los radicales. Entonces nosotros comemos sano, comemos bastantes verduras, bastantes frutas, a través de la circulación van a llegar esos antioxidantes hasta esas células, ¿sí? ¿Ves cómo empiezan a llegar? Y pasa eso que les mostré ahorita. Los antioxidantes empiezan a donar electrones a todas las toxinas que están ahí, a todas las radicales libres, y entonces la reacción en cadena de reversa va en sentido contrario de la enfermedad a la curación. Ahí vemos, pum,
donde se unen con las toxinas, le donan ese electrón y de ser una sustancia dañina, se vuelve una sustancia buena. Y entonces empieza a hacer eso, dona y dona y dona, porque los antioxidantes tienen bastante que donar. Y esos antioxidantes, como les decía, vienen de las frutas, de las verduras, ¿verdad? El ayuno de 3 días tiene una cantidad de antioxidantes que no tienen una idea. O sea, eso que ven aquí sucede en las células de su cuerpo. Cuando haces un ayuno de 3 días, mandas bastantes antioxidantes a tus células. A lo mejor con 3 días no lo repones totalmente, pero ya diste un paso inicial y limpiaste el intestino de toxinas que se siguen formando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando comemos mal. Ahora sí, les digo qué pasa en lo que me preguntaron ahorita. Perdón. Ok. Cuando empieza a haber la oxidación en esta zona del cuerpo, que esos radicales libres empiezan a degenerar todas las células de aquí de la articulación, de la rodilla, entonces se empieza a perder cartílago porque se carcome, porque las células que deberían de proteger aquí se empiezan a degenerar y empieza a formarse mucho rugosidad y entonces cruje la rodilla por la rugosidad y la falta de líquido dentro de la rodilla, ¿sí? Se empieza a producir mal el líquido por la misma oxidación de la rodilla y entonces empieza a raspar una parte de la rodilla con otra y por eso hace un chasquido, ¿sí? Por eso cruje, por esa situación que sucede ahí en la rodilla. Entonces, por eso a mis pacientes que van a ver por la rodilla, se van con un ayuno de 3 días de puras uvas, se van con tratamientos para poder revertir la oxidación del cuerpo, ¿sí? Antioxidantes, etcétera. Una dieta para precisamente como antioxidante. Empiezan a hacer eso y resulta que también les doy pues algo de glucosamina y de calcio para formar cartílago. Bueno, el calcio no es para formar cartílago, pero ayuda, el cartílago de tiburón, por ejemplo, con glucosamina ayuda bastante a la formación de nuevo cartílago, pero también ayuda a formar hueso. Entonces, eso sucede, cuando hay ese chasquido en la rodilla, cuando está subiendo hace ese chasquido, es por esa razón. También es porque el líquido de la rodilla empieza a debilitarse. Pero esto se puede revertir, o sea, tanto quitando lo que es la oxidación como tomando un suplemento para la rodilla, se puede revertir y nuestra rodilla puede recuperar su función. Y esa es la pregunta que me hicieron. No sé si tengan alguna. Les digo, no me voy a profundizar porque quiero verlo en siguiente clase. El tema de osteoporosis, una clase. El tema de la artritis en otra clase. El tema eh, de la osteoartritis, que es diferente a la artritis, ¿verdad? Aquí está levantando la mano Martín, adelante. Sí, mi estimado hermano doctor, usted nos está manifestando que va a hacer una clase de acuerdo según el campo temático que usted ha cogido. Entonces, Sí, en este caso, mi estimado doctorcito, ¿va a ser todas estas semanas secuenciales o usted nos va a comunicar para poder hacer la clase? sí les comunico, porque la siguiente semana es ya conferencia general, Sí, ya. Y luego viene lo que es Semana Santa. Yo les tengo que organizarme y ya les digo si podemos hacerlo después de la conferencia general o otro sábado más. Pero lo puedo hacer secuencial para que podamos no perdernos en el tema. Ya. Levantaron la mano Sí, sí, sí. Silvia.
Bueno, Doctor, mientras... buenas noches. Buenas noches. Oye, Gracias por tan buenas intervenciones que nos permite disfrutar cada vez que participa con nosotros. Muchas gracias a las personas administradores que también nos ayudan. Yo tengo una duda. Disculpe la pregunta. ¿La glucosamina ayuda, como hoy no va a tocar el tema, pero tengo una inquietud, ayuda a los cartílagos o también ayuda para la osteoporosis? ayuda en ambos porque les decía que el hueso no solamente tiene calcio, también tiene fibras de colágeno. Entonces la glucosamina ayuda a formar colágeno. Pero los suplementos, por ejemplo, el cartílago de tiburón, por lo general también traen calcio, y la glucosamina, cuando compras un producto que tiene las tres cosas, ayuda mucho a la formación del hueso. Pero se ocupa también la glucosamina, no nada más para las articulaciones, también para los huesos, porque como les decía, el hueso no nada más tiene calcio, también tiene fibras de colágeno. Otra consulta para terminar mi intervención, doctor. Sí, y claro. eso de tiburón, ¿cómo es? Cartílago de tiburón, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues en las tiendas naturistas, pregunten específicamente por cartílago de tiburón, y si lo encuentran combinado con glucosamina, mejor. Muy bien, muchas gracias, doctor, muy fino. Sí, de nada. Y ya contesté la otra pregunta que me puso ahí Ediberto. Bueno, no es de Ediberto, no me acuerdo cómo se llama la hermana. De cuál suplemento es, ya comenté que es ese. Buenas noches, doctor. Una consulta: ¿a qué se debe la tendinitis cálcica? Ok. Todo les digo que tiene que ver con oxidación, ¿sí? La tendinitis cálcica, precisamente, pues como lo dice, tiene que ver con calcio, pero más que nada las células del tendón empiezan a volverse locas porque también se oxidan, y entonces empiezan a hacer depósitos de calcio en el tendón. Pero pues lo primero que tenemos que hacer es revertir la oxidación celular para que esas células no se aloquen. Pero también si tomamos cartílago de tiburón con calcio perdón, bueno, sí, eso también me pasó. Cuando es para osteoporosis es cartílago de tiburón, y también el calcio de coral se necesita porque es un calcio orgánico. Entonces, a lo mejor van a ocupar 2 o 3 suplementos, pero ocupan el cartílago de tiburón, el calcio de coral y la glucosamina para poder formar huesos y cartílagos. Pero en la tendinitis cálcica lo que ocupamos más que nada es ayudar a la oxidación celular para que esa área, digamos que, y todo el cuerpo deje de formar sustancias dañinas para nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, pues también hay que usar algunos otros suplementos que nos ayuden al tendón a desinflamarse, porque esto también hace que se inflame. Y levantó la mano alguien, pero es que no sé quién es. El hermano José Acedo. Sí. Doctor, una preguntita. Yo estoy saliendo de un proceso de un infarto y quería saber si ese ayuno que usted habla, que ya escuchaba antes los beneficios, se podía hacer con otra fruta, ¿no? Porque a mí me han prohibido la uva también. Sí, sí se puede hacer con otra fruta que tenga menos contenido glucémico, aunque yo estoy muy en contra de hablar mal de las frutas, ¿no? Porque voy a ser sincero, si traemos problemas de diabetes pues bueno, el tema del corazón pues no tiene tanto que ver, pero bueno, el orden de los alimentos es importante, que siempre comamos primero lo crudo, porque la medicina por eso desecha algunas frutas
porque cuando lo comes al revés, primero lo cocido y luego lo crudo, pues sí te causa muchos estragos en el cuerpo, bueno, hablando del corazón. Pero hablando de la diabetes, pues ahí responden muy mal y muy rápido, negativamente hablando, con el exceso de fruta. Pero bueno, se puede hacer también con manzana. La manzana tiene menos contenido glucémico y se puede hacer un ayuno con manzana. Yo prefiero la uva, sí, pero para estar más tranquilos, lo puede hacer con manzana. Ok, gracias. Sí, ¿quién más? Creo que, bueno, ya, no sé si alguien más aquí Yo tenga tengo otra. una pregunta, doctor, perdone la molestia. Sí, sí, adelante. También el cartílago de coral se consigue, que es cartílago de coral. No, es cartílago de tiburón y calcio de coral. Son dos cosas diferentes, pero a veces las venden juntas. Ok. Tengo una pregunta. ¿Ese también en un lugar de naturista, en un centro naturista? Sí, una tienda naturista deben de tener cartílago de tiburón y calcio de coral y glucosamina. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Y como quiera me platica a ver cómo le fue, porque pues yo conozco México, pero no conozco Perú. Pero yo estoy seguro que una tienda naturista lo deben de tener. Yo estoy en Guatemala, tan lindo, gracias. Voy a averiguar Ah, en bueno, Guatemala. sí. Sí, bueno, me platica en Guatemala a ver cómo le fue. Y los demás Ah, también me platican cómo les fue allá en Perú. Como quiera voy a ahondar gracias, en estos doctor. temas, voy a ahondar más en cada uno de estos temas. Pero cuando estaba Muchas preparando gracias. la clase dije, si hablo de todos los temas me voy a llevar horas explicándolo. Pero quise explicar primero una introducción y luego ya tomando en cuenta esa introducción, yo grabo la clase, se las comparto para que lo repasen y ya empiezo a hablar de cada uno de los temas para no tener que dar otra introducción. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Ok, aquí hay una pregunta, dice, gracias doctor por su respuesta. ¿Y cómo podría aliviar el dolor del hombro? Porque la tendinitis cálcica, ya, muy bien. Hay una enfermedad, pues es por uso y por diferentes cosas, que se llama el manguito rotador, o sea, es una degeneración del manguito rotador donde se empiezan a formar, por ejemplo, aquí en la clavícula hay una zona que se empieza a formar una pequeña espícula y al momento de levantar el brazo se entierra la espícula en el tendón y entonces causa un desgarro en el tendón y eso va a estar causando siempre dolor cada que quiera levantar el brazo. Sí. Yo lo que hago es que hago una mezcla de aceites esenciales y el paciente se lo pone pues cada hora, cada 2 horas aquí arriba del hombro y empieza los aceites a mandar señales. O sea, ya ven que les enseñé de los osteoclastos y osteoblastos. Empieza a mandar señales para que se organicen bien los osteoblastos y osteoclastos y se carcoma esa espícula. Sinceramente, esto, si ustedes van con un traumatólogo, no lo va a creer, pero yo que vivo de esto y yo atiendo a mis pacientes de forma natural, mis amigos que son traumatólogos se quedan que no entienden por qué pasa eso, pero los pacientes mejoran mucho. Entonces, les mando por WhatsApp la fórmula, pero también ustedes me quedaron de investigar si encontraban alguna empresa de aceites esenciales en su país para saber si hay una empresa de aceites esenciales, les digo cómo hagan cómo hagan esa mezcla para su hombro, ¿sí? Pero también ayuda mucho que tomen el cartílago de tiburón y la glucosamina
aquella persona que tenga este tipo de problema, que es más un problema del hueso que del tendón, pero el tendón se rasga por el hueso, que está en forma de pico, ¿verdad? Entonces, aparte de la cirugía, la mejor opción, digo, yo no estoy recomendando la cirugía, pero seguramente ya le han contemplado esa opción de operar esa espícula, pero esa, la segunda opción, o más bien para mí es la primera, porque mis pacientes que me buscan a mí es porque no se quieren operar. Entonces yo les preparo ese aceite esencial y se lo ponen y se va, se va carcomiendo ese exceso de hueso que va rasgando el tendón. Yo les mando la fórmula, pero también es importante que me digan qué investigaron de los aceites esenciales para yo también saber cómo se los voy a indicar que hagan esa mezcla. Bueno, me he enterado que en Perú, que todavía no está la empresa Oterra, hay algunas personas que tienen esos aceites allá en Perú. O sea, los consiguen porque pues los compran en Estados Unidos, piden que se lo manden por paquetería, cuesta un ojo de la cara la paquetería, pero al final ellos lo tienen. Entonces, puede ser que sí sepan de alguien que tenga aceites esenciales de Oterra o de John Living, o alguna marca que se produzca ahí mismo en Perú. También puede haber, pero me dicen cuál es para yo investigar y saber si esa marca les va a ayudar o no. Y la pregunta es, sí, se toma agua, se come la fruta y se toma agua. Cada que da hambre, fruta y agua. Entonces ahí la manzana la puede partir en pedacitos y estar comiendo los pedacitos de manzana hasta que se llene. Le da hambre a las 2 horas, otra vez manzana y puede estar tomando agua. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, mi estimado Sí. Nonito. Por ejemplo, hay casos en los cuales el clásico ruidito, ¿no es cierto?, que aparece, por ejemplo, en las rodillas, ¿no? Un pequeño crujidito, Sí. ¿no? Y entonces, en este caso, estamos hablando de una posible osteoporosis, mi estimado doctor. No, no, no. Cuando es la rodilla no es osteoporosis. Ahí es, como no es hueso, sino es la membranita que se llama cartílago de la rodilla. Se empiezan a hacer como porosidades en el cartílago y entonces se empieza a raspar y se escucha el chasquido porque raspa. Y otra cosa que pasa, cuando pasa eso, también está pasando, el líquido de la rodilla se empieza a disminuir. Entonces el chasquido viene tanto porque se carcome el cartílago como porque se falta el líquido. La verdad es que si hacemos el tema de revertir la oxidación celular, comiendo sanamente como se los he enseñado, evitando los alimentos malos, sí, haciendo el ayuno de 3 días de uvas. Si hacemos esto y tomamos cartílago de tiburón con glucosamina, el cartílago de la rodilla se empieza a formar nuevamente. Y y el líquido también se empieza a formar y pues ahí ya no hay chasquido, ya no raspa la rodilla. Muchas gracias, doctor. Me pregunta que si al hacer el ayuno dejaría de tomar las pastillas. No. Supongo que está tomando pastillas por el tema del infarto, es decir, para la presión arterial, etcétera, pero las va a tener que seguir tomando. Ahora, ¿qué le recomiendo para que no le dé gastritis durante esos días del ayuno? Bueno, además de comer la manzana y de tomar agua, le recomiendo conseguir jugo de sábila, ya sea que usted lo haga o que lo compre ya hecho. Si usted lo va a hacer, yo en mi canal de YouTube, igual se los comparto por WhatsApp, mi receta de cómo se hace el jugo de sábila. Nomás, si tú no tienes sábila, pídele al vecino, ¿sabes qué? Me das una penca de sábila. Y ahí en mi página viene cómo se hace el jugo de sábila.
para que proteja su estómago mientras está tomando las pastillas y comiendo solo manzana. Bueno, espero haber contestado la pregunta y si no me dices si hay. Entonces tengo ya dos pendientes de darles la receta de cómo se hace el aceite para el hombro y cómo la liga de cómo se prepara el jugo de sábila. Hermano Martín, adelante. Sí, mi estimado hermanito, ¿usted podría compartirnos estas valiosísimas diapositivas como lo he estado compartiendo anteriormente, mi estimado doctor? Sí, claro, les comparto la diapositiva Ya, y les comparto este video grabado también. ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya, ¿Ya serían todas? no, ya no Entonces hay tengo tanto. 3 tareas. Mandarles el video, bueno, 4. El video, las diapositivas, La lo receta. del jugo de sábila y el aceite para el hombro. Ya. Yo quería nada más, antes de retirarnos, doctorcito, quería comentarle esto de la sábila, y me trae la memoria, pero es algo curioso, pero es algo que se da. O sea, cómo nuestros, o sea, ancestros, por ejemplo, en este caso mi abuelita, mi abuelito no tanto, sino mi abuelita, me ha hecho recordar, mi estimado doctor, preparaba refresco de sábila, refresco de sábila. Ella cortaba ahí y hacía que todo el, ¿cómo se dice? Todo el, ¿cómo se llama ese líquido rojito que sale de la sábila? Ah, para que se eliminara y no intoxicara. Sí, sí, entonces lo eliminaba y quedaba pues la carne blanquita, ¿no? ¿Qué hacía mi abuelita? O sea, prácticamente lo trituraba, Ujú. ¿ya? Lo ponía, o sea, en agua hervida fría, ¿no es cierto? Agua hervida fría heladita, ¿ya? O sea, y eso nos los daba. Había dos opciones, una con azúcar y limón, y la otra así nomás con agua, o sea, agua hervida fría, heladita, con la sábila ya machucadita, ¿no? Entonces, pero nosotros notábamos, y me ha hecho recordar bastante, doctor, nosotros notábamos que en los dos casos, como todos, no sabíamos nosotros, había una frescura, doctor, hermanito, una frescura Se sentía increíble. muy, se sentía muy bien del estómago, ¿no? Sí, fresquito, ingresaba como si estuviesen poniendo dentro de mi estómago, ¿no? Disculpando esto, o sea, cubitos de hielo, ¿no? O sea, como Sí, si sí, sí. refrescara, pero bien fresquito. Me ha hecho recordar, doctor. Sí, 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 sí. El canal de YouTube también se los comparto ahí, pero es de R. Ramón Jiménez. Busquen de R. Ramón Jiménez y ahí van a ver mi canal. Pero se los comparto también. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradeciendo su tiempo, ¿no? Y su espíritu de servicio. La verdad que muchas gracias, estimado doctor Ramón Jiménez. Gracias a cada uno de los hermanitos y hermanitas que nos acompañan de diferentes partes del Perú, no solamente de Lima, ¿no? De otros países también, como El Salvador, donde está mi amada Emi, la hermanita Silvia desde Guatemala, la hermana Amada, creo, si no me equivoco, de Honduras, y de diferentes lugares, ¿no? Estamos hablando de Arequipa, Tacna, Tumbes, en este caso yo desde Huacho, Lima, provincia. Entonces, muchas gracias, hermanitos, y vamos a retirarnos de la manera del Señor Ujú. con una última Martín, oración. Vamos a pedirle al hermanito Miguelito Pinillos. Miguelito, ¿podrías apoyarnos con la última oración, hermanito? Martín, quería hacer una pregunta primero. Sí, 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 hermanito, sí, 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 hermano, sí, perdón. ya. Justamente sobre el problema que estoy padeciendo. eh, yo me operaron hace poco por
El problema es que tuve un problema cerebral y tuve una anémona cerebral. Sí. Entonces me lo extirparon, me la sacaron por medio de Abrieron un... una perforación que me la hicieron, pero por la nariz. Ah, ya, sí, sí, sí. Y ya, entonces, ¿qué ha pasado? De que ese ingreso que me hicieron por la nariz no había sellado bien o no lo sellaron bien. Entonces, me quedó una fístula, Sí. ¿ya? Y me operan por segunda vez. Hasta me hicieron un injerto, sacando de parte la fibra de la cadera para poder ahí sellar. Pero no ha sido tan completo esa operación. Ujú. Entonces, ya hasta me habían dado de alta, estaba en la casa. Justamente el día de hoy, nuevamente me han internado, ya en forma de emergencia, porque por la situación que pueda tener yo una infección cerebral, porque la fístula nuevamente parece que se abrió un esfuerzo que me hicieron hacer en mi primera cita de control que tuve el día 17, hace una semana. Sí, Me sí. hicieron hacer una pequeña fuerza para ver si posiblemente por ahí me salía una muestra de líquido De raquídeo. líquido cefalorraquídeo. Sí, entonces, ¿qué pasó? De que esa fuerza que hice o me hicieron hacer ha sido muy, muy, muy fuerte. Lo que pasa es que parece que ah, eso se abrió un poquito más, La fístula. y entonces sí, y, y empecé por los dos lados fosas nasales Ok. a caer este líquido, tanto así que pues de emergencia ya este día me acaban de internar para poder intervenirme pronto, pero mientras tanto, el día de mañana me van a hacer una, este, ¿cómo se llama esto? Se me Un va. TAC, una resonancia. No, no, ya me han hecho una tomografía y ha salido bien la tomografía, no hay problema en ese lado. Solo es para ayudar a la posible intervención quirúrgica, hacer un drenaje por la columna vertebral, en la cual me dicen que eso me va a ayudar para este asunto, ¿no? Entonces, quería saber, doctor, cuando salga de aquí, cómo poder ayudar a poder sellar Esa fístula. esa fístula, ¿no? ¿Cómo hacer? De repente ayudándome con algo, alguna cosa que usted me pueda aconsejar, en Ok. fin. Déjeme investigar porque nunca he tratado una fístula de líquido cefalorraquídeo. Sí, sí son, bueno, no son frecuentes, pero uno como médico, pues sí he sabido de casos, pero nunca me ha tocado atender una fístula de líquido cefalorraquídeo. Pero déjeme ver de los diferentes métodos naturales qué le puede servir para que cierre esa fístula. Necesito ponerme a investigar o a razonar, porque seguramente tal vez puedo tener la solución en la cabeza, pero tengo que escarbarle a ver qué de todos los diferentes métodos naturales le puede servir
para que cierre esa fístula por fin. Sí. Eso es lo que Sí, deseo, doctor, que pueda haber alguna solución para esto, o sea, para ayudar a después de la intervención, ¿no? sí, Porque ya esta es la tercera intervención que me harán, justamente por lo mismo, ¿no? ok. Ah, ok. Entonces usted dice, pensando en que esta intervención ya por fin resuelva la fístula, ¿qué es lo que sigue? Esa es la pregunta. Sí, y cómo solucionar o ayudar a solucionar esto, ¿no? Ah, Para ya ya, o no, ayudar a solucionar. Sí, ahí sí le tengo que investigar, porque nunca, es bien raro, la verdad, de las fístulas de líquido seborraquídeo, más uno sí las conoce, pero al menos a mí no me ha tocado un paciente para tratarlo por la fístula de líquido seborraquídeo después de una cirugía. Es algo muy específico, pero déjeme, le doy una investigada y le digo qué se puede hacer para que le ayude a cerrar esa fístula o a recuperarse más rápido. ajá, muy bien, doctor, de repente podríamos estar en comunicación o por medio de su página o, por medio de Martín de repente. ¿Sabe que ya sé? Hay una planta que se llama helicriso y esa planta se puede conseguir la planta, y se debe de aplicar como en algodoncito, se pone aquí en la nariz para que ayude a cicatrizar, pero si es en aceite esencial es mejor. Entonces, ahora la siguiente cuestión que hay que investigar es dónde se consigue el licrizo allí en Perú. Así de repente está con otro nombre por acá, lo tenemos con otro nombre, de Sí, repente es nos que pueda mostrar. esa planta que se llama el licrizo es increíble porque cuando una persona tiene una herida, pones una gotita y se cierra la herida en tus ojos, ves cómo se va cerrando la herida. Entonces, esta puede ser una solución. Ahora la pregunta es cómo conseguimos esa planta allá en Perú. Sí, pues, de repente la tenemos acá, pero con otro nombre, Sí, ¿no? puede ser porque ¿qué cree que compré una planta de licrizo? No es de aquí, me la trajeron de otro lado. Y luego compré una planta que se llama romero nuez. Pero las huelo las dos plantas y huelen igual y me pongo a ver las plantas y es la misma planta, pero tiene dos nombres, helicriso y romero nuez. No es, así Entonces, es. habría que ver algún otro nombre que pueda tener allá o ver si a lo mejor buscando en internet allá en Perú se pueda encontrar quien distribuya la planta o el aceite o el extracto de helicriso. Claro. O, o poder fabricarlo si se pudiera acá mismo, ¿no? Si lo Sí, encontramos. sí, Fabri. Sí, sí, sí. Bueno, me avisa y ya le digo cómo lo prepare. Ya. El criso, ¿no? El licrizo. Ahí se lo escribo también. Sí, Ya. Martín. Sí, sí, doctorcito, más bien era como para apoyar a Miguelito también, no sé si fuera tanta la molestia, mi estimado doctorcito, si usted tiene una imagen de esta plantita, de repente también puede servirle como una guía también a Miguel, para que Sí, pueda observarlo. sí, 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 Ya. sí. Listo, doctorcito, muchas gracias, más bien, Miguelito, apóyanos con la última oración, hermanito. Ya. Listo. Vamos Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta noche, esta reunión tan hermosa que hemos tenido con nuestro amigo doctor, quien nos
guía, nos da apoyo suficiente para poder superar de repente algunos males que podamos tener. Gracias por las cosas que recibimos de ti, Padre, por medio de estas personas tan especiales que has mandado a la tierra. Pedimos que puedas bendecirlos y también puedas bendecir a las personas que desean escuchar siempre, que desean seguir esto y desean a la vez estar cada vez mejor, más sanos. Esperamos que todo lo que necesita nuestro organismo podamos encontrarlo por medio de ellos. Esto queremos dejarlo con mucho cariño y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanitos, hermanitas. Emita, preciosa, tu palabra. Hola, ¿qué me decía Martín? ¿Aló? Sí, estamos acá ya despidiendo el programa. ¿Tienes algo que decirnos ahí? Muchas gracias a todos y que me disculpe el doctor que ahora no pude participar en su clase, pero no me siento muy bien de salud, pero que hemos estado atentos. Muchas gracias, hermano Miguelito, por su hermosa oración y esperemos en el Padre Celestial que se recupere pronto y salga nuevamente del hospital. Vamos a llevarlo siempre en oración. Ya usted, disculpa doctor, pero primero Dios en la próxima ya Sí, vamos a estar al 100 y le vamos a estar dando lata. sí, claro. Muy bien. No, me queda agradecerle por su valioso tiempo y podernos dedicar un poco de su enseñanza y podernos nutrir para poder mejorar nuestro organismo y también a cada uno de los hermanos porque estuvieron apoyando esta hermosa actividad. Mil gracias a cada uno de ellos. Y a usted también, doctor, muchas gracias. Sí, claro, con gusto. Bueno, esto es todo de mi parte. Les deseo que tengan un hermoso día de reposo, que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de nosotros y nos regale las bendiciones que nos tienen preparado para el día de mañana. Bonito, Muchas hasta gracias. mañana. Muchas gracias por todo. Gracias, William. Hermanita amada, mi amada Emi, Miguelito, Sonia, Martí, yo mismo, hermana Silvia, hermanito Ramón, hermana Miluska, todos, hermana ahora. Hasta mañana, hermanito. Feliz día de reposo, hermanito. Gracias, Feliz igualmente. día de reposo. Gracias, doctor. Gracias, hermanos. Buenas noches. Sí, para servirles. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta la Gracias próxima. por su ayuda. Sí.